santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Adora al Cordero, adora al Cordero. Adora al Cordero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús. Vamos, fuerte el aplauso al Rey. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, oh Cordero fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia y permaneces fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú cargaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, oh Cordero fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia y permaneces fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste
el velo que ayer me separó de ti. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Dile, tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor, todo mi dolor. Tú rasgaste al morir, tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti, me separó de ti. Una vez más, canto en la iglesia, tú, Cordero de Dios, tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Me separó de ti. Me separó de ti. Jesús mi Rey, Jesús mi Señor, Jesús mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Gracias por la cruz, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor limpió, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y hoy siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor.
Levanta tus manos y dile que eres digno. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Dile un fuerte aplauso a nuestro Rey en esta noche. Vamos, dale gloria a Él, con pasión, con gratitud. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Gracias, Señor. Hoy es un día muy especial, amén. Hoy es un día muy especial, amén. Hoy conmemoramos el acto más asombroso, la muestra más grande de amor que nadie nunca haya podido haber dado. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Rey? En gratitud, en amor, en admiración, en honra, porque hoy celebramos el acto de amor más asombroso que no solamente este universo, sino que toda la eternidad haya podido presenciar: la entrega del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es el Evangelio y qué maravillosa es la redención. Por eso hoy debemos no estar tristes, porque aunque nuestro Señor Jesús padeció y sufrió y murió por nosotros, Él está vivo, glorificado, sentado a la diestra del Padre y ofreciendo todavía perdón y salvación y vida eterna a todos aquellos que crean en Él. Denle otro aplauso al Rey. Sean todos bienvenidos en esta noche. Qué bueno que están aquí. Hoy es un día muy especial para estar en la casa de Dios. Puede tomar su lugar. Un día muy, muy bonito, muy especial. Para la mayoría de las personas es simplemente un día de asueto, un día de descanso, vacaciones. Sin embargo, para nosotros este es un día de conmemoración, es un día de celebración y es un día de reflexión también. Creo que es un día de gratitud, un día de estar plenos y felices porque Jesucristo murió por nosotros en una cruz. Y hoy estaba yo orando, pidiéndole a Dios qué sería lo más edificante que yo pudiera compartir con la iglesia en un día como hoy. Y he hablado muchas veces acerca del sacrificio de Jesús, he hablado de la redención, he hablado de la sangre, he hablado del amor de Dios que se mostró en la cruz del Calvario, pero no he tocado específicamente el tema, es decir, un mensaje exclusivo para hablar acerca de una de las verdades más importantes relacionadas con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero a la verdad de la sustitución. Diga conmigo, la verdad de la sustitución. Hoy yo voy a hablar acerca de Jesús, el sustituto perfecto. Diga conmigo, Jesús es el sustituto perfecto. Acompáñame a la segunda carta de los Corintios, por favor, en el capítulo 5 y en el verso 21. Y vamos a leer uno de esos pasajes que lo dice tan claro, de una forma tan sencilla, pero tan profunda a la vez. Al que no conoció pecado, evidentemente se refiere a Jesús.
por nosotros, diga por nosotros, se refiere a los pecadores. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero decirlo una vez más: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta declaración del apóstol Pablo da evidencia de su profunda comprensión acerca del evangelio y de la redención. Creo que Pablo es sin duda el máximo exponente del evangelio, el máximo exponente de la realidad gloriosa de la redención, la sustitución, la justificación, la regeneración, verdades poderosas y maravillosas que el Señor, por razón de su hambre y de su pasión, le reveló y le enseñó para que Él nos hablara a nosotros, la iglesia, a lo largo de toda la historia, de todas y cada una de estas cosas. Yo escuché en alguna ocasión a un predicador muy reconocido en los Estados Unidos que dijo lo siguiente: cuando tú tienes la capacidad de explicar en breves palabras y con gran claridad una verdad profunda, eso significa que la entiendes por completo. A veces pensamos que si nosotros explicamos algo y usamos de muchas palabras y de muchos ejemplos y de mucha elocuencia, eso es lo que revela realmente nuestro nivel de conocimiento en el tema. La realidad es otra. La realidad es que explicar en breves palabras y con gran claridad una verdad profunda es la evidencia más grande de una real y genuina comprensión. Si yo te puedo explicar algo de una manera sencilla y con pocas palabras, eso significa entonces que tengo un entendimiento profundo del asunto. Evidentemente, el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en el nivel de revelación y de entendimiento que este santo hombre de Dios desarrolló. La gracia de Dios, como decía hace un momento, y su gran hambre y pasión por su Salvador y por su obra fueron los ingredientes necesarios para que su corazón, el corazón del apóstol Pablo, llegara a percibir gran entendimiento y sabiduría acerca de la redención. Mi pregunta ahora es: ¿cuánto realmente entiende la iglesia? ¿Cuánto realmente entiende usted acerca de esta maravillosa verdad? Una verdad que sostiene como roca inquebrantable el poder y la efectividad del evangelio. ¿Cuánto realmente comprenden los cristianos hoy en día acerca de la verdad asombrosa de la sustitución? Escuche bien, como hijo de Dios, si hay algo de lo que usted tiene que saber acerca del evangelio, es de esta maravillosa verdad acerca de la sustitución. Todo hijo de Dios, toda persona que realmente ha conocido a Jesús tiene que comprender, tiene que entender con toda claridad qué significa esta verdad asombrosa de la sustitución. Esta verdad, por cierto, viaja a lo largo de la escritura desde Génesis y hasta Apocalipsis, y solamente le voy a dar algunos ejemplos. No quiero realmente ahondar mucho en los ejemplos. Voy a dar 3 ejemplos, porque en la escritura hay un libro completo que trata acerca de esto, y es el libro de Levítico. El libro de Levítico en la Biblia trata acerca de este tema de una manera muy amplia, muy amplia. Pero quiero que veamos solamente 3 ejemplos. Ahorita se los voy a compartir. Pero primero, quiero decirle que Dios nos ha mostrado claramente a lo largo de la escritura que por causa de la condición pecaminosa del ser humano, este se encuentra totalmente descalificado para alcanzar por medio de sí mismo la dignidad y la pureza que se requieren para poder relacionarse debidamente con Él, un Dios santo y justo. Le voy a repetir este punto porque es importante. Dios nos ha mostrado claramente que por causa de la condición pecaminosa del ser humano, este se encuentra totalmente descalificado para poder alcanzar por medio de sí mismo la dignidad y la pureza que se requieren para poder relacionarse debidamente con Él, un Dios santo y justo. ¿Pero qué? Diga pero.
que por causa de su amor y bondad, por causa de su amor, de su bondad y de su misericordia, la misericordia de Dios hacia el ser humano, el Señor ha provisto de un camino para que éste pueda llegar a relacionarse con Él de una manera cercana, de una manera íntima. Y esta provisión de la que yo hablo, este camino que Dios proveyó por causa de su amor, de su bondad y su misericordia, para que hoy podamos relacionarnos con el Señor, es precisamente el camino de la sustitución. Esto es básicamente un intercambio. Diga conmigo, un intercambio. ¿Un intercambio cómo, pastor? Sí, un intercambio entre la pecaminosidad de un ser y la pureza de otro. Un intercambio entre la culpabilidad de uno por la inocencia del otro. Un intercambio entre la maldad de una persona y la justicia de otra persona. Esto es básicamente de lo que trata la sustitución. Desde el momento en que el hombre cayó en el huerto del Edén, el Señor manifestó que esta sería la forma en la que Él resolvería el asunto del pecado. Usted conoce la historia. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Dios le dio algunas tareas y responsabilidades. Después el Señor le hizo caer en un profundo sueño y de su costilla creó una mujer y la trajo al hombre y los unió en sagrado matrimonio. Y entonces les dio el Señor algunas indicaciones importantes, entre ellas que ellos podían comer de todos los árboles que había en el huerto, con excepción de uno solo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que el día que ellos comieran de ese árbol, entonces ellos lamentablemente morirían. Conocemos la historia. Apareció por primera vez la serpiente en el asunto, engañó a la mujer comió del fruto, después le dio al hombre y ambos incurrieron en el pecado, le abrieron la puerta al pecado. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, y después la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces cuando sucede esto, Dios va a buscar al hombre, Dios va a buscar a Adán y a Eva, y estos estaban escondidos. Se dieron cuenta de repente que estaban desnudos. Antes estaban revestidos con la gloria de Dios, pero ahora por primera vez se habían dado cuenta acerca de su propia condición, se dieron cuenta de su propia humanidad y cosieron, dice la Biblia, hojas de higueras. Yo hace algunos años enseñé una serie acerca de cómo las hojas de higuera representan la religión, el tratar de nosotros cubrir a nosotros mismos nuestra desnudez, nuestras faltas, tratar de justificarnos a nosotros mismos. Eso representan las hojas de higuera. Pero entonces Dios vino, trató con el hombre, trató con la mujer, trató con la serpiente, trajo un juicio. Pero antes, escuche bien, de que ellos salieran del huerto, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, verso 21, y Jehová Dios. Y este fue un acto, esto es impactante porque a pesar de que Dios está en alguna forma confrontando al hombre y a la mujer acerca del pecado y de la desobediencia, Dios en un acto de amor y misericordia hace lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, Dios les quitó las hojas de higuera que ellos mismos habían usado para tratar de cubrir su propia desnudez, y les mostró que el único que los podía cubrir debidamente era Él. Ahora, por primera vez en las Escrituras nosotros observamos que hubo un sacrificio. Escuche bien, esto sucedió inmediatamente después de la caída y de la reprensión de Dios hacia el hombre y a la mujer. El Señor, escuche bien, realiza el primer acto de sustitución en la historia de la humanidad. Repito, Él realiza el primer acto de sustitución de la humanidad. Él mismo, el Señor mismo, sacrifica animales para entonces cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Evidentemente, en ese sacrificio, animales inocentes tuvieron que morir para que Adán y Eva pudieran ser vestidos de sus pieles. Aquí, escuche bien, se muestra la primera imagen de lo que sería el plan de salvación.
el inocente muriendo en lugar del culpable para cubrir su pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es muy probable que los animales que el Señor sacrificó para vestir a Adán y a Eva hubieran sido corderos. Muy probable, muy probable. Porque a lo largo de la historia nosotros observamos que los corderos, los carneros tienen esta particularidad de ser el animal que Dios en alguna forma prefiere para realizar el acto de la sustitución. Así que nosotros observamos que ya desde el principio del mundo, la sustitución fue evidencia de la provisión divina, la provisión del amor y de la gracia y la misericordia de Dios para que el hombre pudiera seguir relacionándose de alguna forma con el Señor. Ahora, hay otro caso muy conocido en las Escrituras que ocurrió cientos de años más adelante. Usted puede leer el caso de Noé, pero no voy a hablar del caso de Noé, que es antes de este caso que le quiero presentar, porque me parece un poquito más relevante en Génesis capítulo 22 versos 10 al 13. Dios llamó de Mesopotamia a Abraham para comenzar una nación. Lo guió con dirección a la tierra de Canaán. El propósito de Dios era hacer de él una nación grande, convertirlo en una bendición. Le dijo: te bendeciré y haré de ti una nación grande. Maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena innumerable en la orilla del mar. Y entonces Dios desarrolló una relación especial con este hombre llamado Abraham. Pasaron los años, Abraham tenía una relación muy profunda, muy cercana con el Señor. Era un hombre de altar, era un hombre de obediencia, era un hombre de fe. Y entonces Dios le promete, porque él y su esposa eran ya mayores, ancianos casi prácticamente, y entonces no podían tener hijos, pero Dios le había hecho la promesa de que él sería padre de naciones, padre de multitudes. Y entonces viene la promesa de su hijo Isaac. Gloria a Dios. Efectivamente, Dios cumplió su palabra. Sara, su mujer, queda embarazada de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. En la Biblia se le conoce como el hijo de la promesa. Y entonces, bueno, pues imagínense, esto llenó de alegría el corazón de Abraham, el corazón de Sara, les cambió la vida por completo. Sin embargo, el lugar que antes ocupaba Dios en el corazón de Abraham, ahora lo ocupaba el hijo de la promesa, Isaac. Así que Dios, en una dura prueba de fe y de obediencia, le pide a Abraham sacrificar a Isaac en un altar. Usted sabe la historia. Es impresionante cómo, a pesar de que la dirección de Dios era realmente difícil, la petición de Dios, la demanda de Dios era realmente difícil, Abraham se dispuso a obedecer y fue al lugar donde Dios le dijo que tenía que realizar el sacrificio. Fue con su hijo, dejó sus criados unos kilómetros atrás, llevaba la leña, llevaba todo para el fuego. Y entonces en el camino Isaac le dice a su padre, le dice: papá, tenemos la leña, tenemos todo para hacer el fuego, todo está listo para el sacrificio, pero ¿dónde está el animal que se va a sacrificar? Y entonces respondió Abraham, y esta frase es bien importante: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Diga: Dios se proveerá de cordero. Dígalo fuerte: Dios se proveerá de cordero. Bueno, cuando llegaron, verso 9, al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Hasta ese momento es que Isaac se da cuenta de que el sacrificio era él, de que a quien iban a sacrificar era a él. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y escuche, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo en obediencia a Dios. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, vea lo que sigue en el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero
trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, escuché la siguiente frase, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Diga conmigo, sustitución. En lugar de su hijo. Dios le había dado instrucciones a Abraham. Tenía que sacrificar a su hijo en el altar. Y sabemos por la palabra que Abraham, era un hombre sensible a la dirección de Dios y además una persona sumamente obediente. Eso, por cierto, lo llevó a convertirse eventualmente en el padre de la fe para todos los creyentes. Pero su mayor acto de obediencia, su mayor acto de fidelidad y obediencia a la voluntad y a la voz de Dios fue precisamente el estar dispuesto a sacrificar a su hijo en un acto de adoración y de perfecta obediencia. Usted leyó la escritura. Abraham estaba determinado a obedecer a Dios. Abraham estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Hasta ató al hijo, lo puso sobre el altar, sobre las rocas que se preparaban para ofrecer el sacrificio, encima de la leña. Primero debía degollarlo para que la sangre fuera derramada como todos los demás sacrificios, y después tenía que prender fuego en el altar para que consumiera el holocausto. Pero cuando Abraham levantó su mano para degollar a Isaac, un ángel le habló desde el cielo y le dijo: no lo hagas. Dios se ha dado cuenta de que tú eres una persona obediente. Pero lo que más me impacta es que, tal como Abraham había dicho, verdaderamente Dios se proveyó de cordero para el sacrificio. Y dice la palabra de Dios que cuando Abraham alzó sus ojos y miró aquí a sus espaldas el carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. ¿Sabe quién puso ese carnero ahí? ¿Quién lo puso? Dios lo puso ahí. Dice: y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este pasaje, amada iglesia, nos enseñaría también acerca del gran misterio de la sustitución. Dios proveyó de un carnero inocente, quien fue sacrificado en lugar de su hijo Isaac. El carnero, escuche bien, porque el sacrificio se llevó a cabo. El sacrificio era necesario. El sacrificio se tenía que realizar. Pero Dios nuevamente nos enseñaría el gran misterio de la sustitución. El carnero ocupó en el altar del sacrificio el lugar que le correspondía a Isaac por voluntad divina. Pero ahora lo que más me impacta es, en este caso observamos que desde el punto de vista de Dios, Abraham, el sacrificio sustituto, es decir, el sacrificio del carnero que se ofreció en lugar de Isaac, le contó para Dios como si realmente hubiera sacrificado a su propio hijo. Y esto fue el más grande acto de obediencia, uno de los más grandes actos de obediencia que la Biblia menciona. Por eso dice la palabra en el verso 14: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Diga: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Vea, aquí está Dios hablando ya. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuche: por cuanto obedeciste a mi voz. En otras palabras, el sacrificio sustituto del cordero le contó a Abraham como si realmente hubiera sacrificado a su propio hijo. ¿Cuánto le dan un aplauso a mi Señor? Aleluya. ¿Usted cree que Isaac dio gracias a Dios por el sustituto? El más agradecido del carnero sustituto, sin duda fue Isaac. Yo creo que si a alguien le quedó grabada esa imagen acerca del sustituto, fue a Isaac. Gloria a Dios. Ahora, años más tarde, me refiero a los días de Moisés,
el Señor establecería todo un sistema de sacrificios con su pueblo Israel, un sistema que anunciaba evidentemente el valor y la importancia de la sustitución. Esto con miras a tener una relación de amor y de amistad con el hombre, una relación de amor y amistad entre el hombre y Dios. Cada cordero, y repito, en la Biblia hay un libro completo que habla de los sacrificios y de los rituales y de todas las tareas que se realizaban en el tabernáculo en el desierto de Moisés, el libro del Levítico. Es un libro que está saturado de sacrificios sustitutos, saturado de sangre inocente derramada por el o a favor del hombre pecador. Pero cada cordero, escuche, y cada animal inocente cuya sangre era derramada en el altar, cada sacrificio en el tabernáculo y posteriormente en el templo, hablaban con sombras y figuras lo que el Padre tenía preparado. Escuche, Dios solo podría relacionarse con aquellas personas que se acercaran a Él mediante la intervención de un sustituto, y eso todavía no ha cambiado hasta el día de hoy. Un sustituto cuya sangre inocente cubriera la injusticia y el pecado de aquel quien presentaba el sacrificio. Así que yo creo que ya en este punto es muy evidente cómo todas estas cosas apuntaban al sacrificio perfecto, al sacrificio como ningún otro sacrificio, al sustituto perfecto. Ya el profeta Isaías lo proclamaba 700 años antes de que ocurriera en Isaías 53, el pasaje que leyó Arlet cuando dirigía la alabanza, Isaías 53, versos 5 y 6. Escuche esto. Mas Él se refiere a Jesús, al Hijo de Dios. Mas Él herido fue por las rebeliones ¿de quién? Por nuestras rebeliones. Él fue molido por los pecados ¿de quién? Por nuestros pecados. El castigo que vino sobre Él fue por la paz ¿de quién? Por nuestra paz. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea esto, todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mira, iglesia, este pasaje ilustra de una manera magistral la maravillosa realidad de la sustitución. Diga conmigo, sustitución. Un inocente y justo ocupa el lugar de los pecadores y de los rebeldes. Diga conmigo, un inocente y justo ocupa el lugar de los pecadores y rebeldes. Usted y yo estábamos en ese grupo. Usted y yo éramos parte de esa generación, estábamos en esa canasta. Me impacta mucho, la Biblia es tan maravillosa. Dice, mas Él, se refiere a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Jesús no fue herido por nada que se hubiera atribuido a Él. La Biblia dice, el que no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso mismo dice el profeta en Isaías 53. Dice que fuimos nosotros, se refiere a la humanidad completa. Nos descarriamos como ovejas. Nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. El hombre, la humanidad, se fue detrás de su propia voluntad. Cada uno se apartó por su propio camino, siguiendo su propio camino, su propia voluntad. La humanidad entera, dice la Biblia, como ovejas se descarriaron. Mas Jehová cargó en Él, en la persona de Jesús, el pecado de todos nosotros. Ahora escuche esto. El profeta señala a una persona muy especial en este pasaje. No era como nosotros sustituto. Nosotros sabemos ahora que se refería al Hijo de Dios, no a un cordero o un carnero, es decir, un animal inocente, sino uno de quien se dice, si me buscas ahí el texto donde dice, no hubo en él maldad. Ahí se nos está dando una descripción muy clara acerca de la naturaleza y de la identidad de la persona que tendría que realizar este acto. No hubo en él maldad.
ni hubo engaño en su boca. Eso lo dice, permítame. Ahí está. Se dispuso con los impíos su sepultura, verso 9, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Diga, nunca hizo maldad. Quiero decirle algo. Eso descalificaba a todos los seres humanos regulares de la misión. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Evidentemente, esto nos enseña que Isaías no se refería a cualquier persona. Él se refería al Hijo de Dios. Ahora nosotros lo sabemos. No era simplemente un animal inocente, sino hubo alguien de quien se dice no hubo en él maldad. Alguien perfecto, porque nadie en la tierra reunía tales características de perfección. Por eso es evidente que este personaje debía ser alguien, pero muy, muy especial. Por eso, escuche bien, cuando Juan el Bautista lo presentó ante la nación de Israel, 700 y pico años más adelante, no pudo haber dado una mejor descripción en Juan capítulo 1 verso 29. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán y las multitudes venían a él y confesaban sus pecados, se bautizaban. El bautismo es símbolo de la purificación de acuerdo a la tradición judía. Y al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, escuche, he aquí. ¿Quién? ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan presentó a Jesús, lo presentó como un cordero. Y aunque la gente en ese momento no lo llegó a comprender, Juan estaba haciendo el spoiler más grande de toda la historia. Anunció que el Hijo de Dios sería el sustituto perfecto que Dios había provisto para quitar de en medio el problema del pecado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Usted se acuerda cuando cantaba en la religión tradicional? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Si se la sabe re bien, no se haga. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de las personas no entienden eso. No entienden por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios. No entienden cuál es la razón por la cual la Biblia dice acerca del Hijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nosotros podemos entender claramente que cuando Juan anunció a Jesús y lo presentó como el Cordero, estaba anunciando y proclamando que este glorioso Hijo de Dios sería el sustituto perfecto que Dios había provisto para quitar de en medio el problema del pecado en nuestra vida. Por eso Romanos capítulo 4 verso 25 dice lo siguiente, hablando acerca del Señor Jesús, el cual se refiere a Jesús, fue entregado, esto es, a la muerte por nuestras transgresiones. Diga, nuestras transgresiones. Dice, y resucitado, es decir, vuelto a la vida para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que Jesús ocupó nuestro lugar delante de la justicia de Dios, sufriendo el tormento de la cruz, llevando Él mismo nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra rebelión. Y en la cruz el Cordero de Dios fue juzgado y castigado en nuestro lugar. Diga, en nuestro lugar. Jesús estaba muriendo en la cruz en lugar tuyo. Jesús estaba siendo juzgado en la cruz
en lugar tuyo. Jesús estaba cargando tu pecado y mi pecado, porque Él murió como sustituto. Él estaba llevando nuestra rebelión, nuestra maldad, nuestros pecados, y en la cruz fue juzgado y castigado en nuestro lugar. Y esto, escuche bien, es algo que usted y yo deberíamos meditar continuamente, porque es una de las cosas más asombrosas acerca de la sustitución. El Hijo eterno de Dios se ofreció a sí mismo para sufrir el tormento y la agonía de la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir perdón y reconciliación. Usted y yo merecíamos el justo castigo de Dios, pero en la asombrosa misericordia de Dios, el Señor imputó ese castigo y esa pena en la persona de su propio Hijo Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la pena se ejecutó en la persona de Jesús, quien se presentó delante de la justicia de Dios en lugar de cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús por eso? El santo muriendo en la cruz en lugar de los pecadores. El justo sufriendo el castigo que merecían los injustos. Dios el Padre imputó, y esta es una palabra bien importante, es un término legal. Imputó significa atribuir a una persona la responsabilidad de un delito. Oiga esto. Imputar significa atribuir a una persona la responsabilidad de un delito. Dios el Padre imputó a su Hijo nuestros pecados. Piensen en esto, por favor. Nuestra maldad, nuestra rebelión, nuestra injusticia, nuestra inmoralidad, nuestro fracaso como diseño de Dios, imputó nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra rebelión, y lo trató como nosotros merecíamos ser tratados. El Padre, repito, imputó a su Hijo nuestros pecados, y entonces vea esto, qué poderoso es. Jesús le imputó al Hijo nuestros pecados. Y ahora todos aquellos que creen en Jesús, el Padre les imputa a ellos su justicia. Hello. Diga, sustitución es intercambio. Mi maldad y mi pecado por su justicia, por su santidad, me es atribuida. No precisamente imputado, porque imputar es atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, pero sí atribuir. Jesús nos atribuye, Dios el Padre nos atribuye a nosotros la justicia de su Hijo, por razón de que Dios el Padre le atribuyó a su Hijo la injusticia de la raza humana. Esa es precisamente la principal razón por la cual usted y yo deberíamos de tener tal admiración por la salvación, tal admiración por la redención, tal admiración por el sacrificio de Cristo, tal admiración por la realidad de la sustitución. Amada iglesia, si Jesús no lleva tus pecados en la cruz, entonces tú tendrías que ser juzgado por dichos pecados, y el castigo por ese pecado es la muerte. La muerte no físicamente hablando, sino la separación eterna de la gloria de Dios. Así que si usted se siente aquí como que yo no tenía muchos pecados, yo siempre fui una persona buena, yo no era tan malo, porque claro, el ser humano siempre quiere usar las hojas de higuera y autojustificarse.
en vez de permitir que sea Dios el que lo revista con la sangre preciosa del sustituto inocente. Gloria a Dios. No importa lo bueno, lo amable, lo recto que usted sea, eso delante de sus ojos, ante la justicia perfecta de Dios, la Biblia dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso fue necesario, diga, de un sustituto que ocupara mi lugar en la cruz, en el lugar de la ira. Recuerde, esto es bien importante. La sustitución es un intercambio entre la pecaminosidad de un ser y la pureza de otro. Cuando usted piense en Jesús, cuando usted piense en este sustituto perfecto, recuerde esto: un intercambio entre la pecaminosidad de un ser y la pureza de otro, un intercambio entre la culpabilidad de uno por la inocencia de otro, un intercambio entre la maldad de uno y la justicia de otro. Si Dios nos va a aceptar y nos va a recibir en la gloria eterna, será solamente porque usted y yo fuimos atribuidos con la justicia perfecta de su Hijo Jesús en la redención. Y la única razón por la cual usted y yo seremos perdonados y recibidos a una relación de amor y misericordia fue porque Jesús fue imputado por nuestros pecados, nuestra rebelión y nuestra maldad. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto delante de la ira de Dios. Denle un aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Esa es la razón por la cual usted y yo hoy podemos darle gloria a Dios, ser agradecidos con Él. Jesús ocupó nuestro lugar en el juicio de Dios. Y no solamente recibimos perdón y reconciliación con el Padre, sino que en ese mismo intercambio se nos atribuye a nosotros su justicia perfecta por causa de nuestra fe. Por causa de nuestra fe. Dile gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús. Tu Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú cargaste al morir, rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tu Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Oh, tú, escuche, que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Cordero de Dios, llevaste
todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Díselo, tu Cordero de Dios, tu Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Me separó de ti. Me separó de ti. Den un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús. Él es maravilloso. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Esa es la razón por la que hoy estamos agradecidos con Él. Porque lo que Él hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí. No habría esperanza para nosotros si no es por lo que Él hizo. Gracias, Jesús. Aleluya. Tome su lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.